Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, noticia de último minuto. Increíble pero cierto lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Venezuela. Ay, mi madre, tiene que ver este video hasta el final porque las informaciones en el día de hoy vienen fuertes y son de suma importancia. Y es que, señores, ya si es verdad que le queda poco tiempo al régimen del dictador Nicolás Maduro, ya que se encuentra debilitado, señores, más debilitado que nunca. El chavismo nunca se hubiese visto como está ahora, señores. En cualquier momento cae la dictadura. Solo tenemos que tener fe y todo va a salir bien. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que comparta estas noticias, deja tu like para que así le llegue a más personas y siempre se mantengan atentos y alerta de todo lo que está sucediendo en nuestro país y en el mundo. Y en el nombre de Jesús, Venezuela va a ser libre. Señores, lo que acaba de ocurrir ahora mismo te va a dejar con la boca abierta. Si está parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con estas informaciones que te traigo en el día de hoy. Pero antes de comenzar con estas noticias, quiero que vean este video, señores, muy importante para todos los venezolanos y venezolanas. Increíble pero cierto. Miren este video y me dejan su opinión ahí debajo en la caja de comentarios. Bendiciones para todos. Noticias de última hora, Venezuela. Hoy es viernes 30 de mayo y vamos a ver las noticias más destacadas de ayer en Venezuela. Ayer conocíamos la detención por parte de la DGCIM del coronel ruso que participó en la inauguración de aquella estatua con el usurpador. Este personaje además es el presidente de la Cámara de Comercio ruso-venezolana. Es todo muy extraño. Y más extraño aún es que la DGCIM diga que cuando lo detienen en su residencia habitual en San Bernardino, Caracas, se encuentran con que tienen credenciales de embajador ruso falsas, cosa que la propia embajada de Rusia ha confirmado. Esto es lo que pasa cuando estás aliado con el régimen, que un día eres maravilloso y otro día eres un posible terrorista, cosa que también le ha pasado ahora a Tomás Guanipa, que tiene una orden de captura. Continuamos con buenas noticias porque ayer Patricia Bullrich anunciaba el desmantelamiento de una célula de 2 integrantes de TDA que se dedicaban al blanqueo de capitales provenientes de Venezuela. Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. ¡Bravísimo, Argentina! ¡Bravísimo! Ahora veamos qué estuvo haciendo Diosdi. Machado aparece en todas los cartones de bingo. En todas. Vinculada con grupos narcoterroristas, de narcotráfico, de terrorismo. Si es el libre, el que está en el medio. De lavado de dinero, de odio contra este país. Qué descarado eres, Meón, de verdad. Debemos alarmar a nuestro pueblo. Pero fueron neutralizados, escuchen esto, casi 60 ataques a instalaciones petroleras en los últimos 10 días. No te preocupes, Diosdi, que a nadie le interesa saber cómo los has neutralizado. Bueno, sí, el Madurito, que es el que te ha felicitado. Diosdado Cabello Rondón, lo felicito por los inmensos logros en la lucha contra los terroristas que van de la mano tratando de hacerle daño al país. Ayer él mostró, yo dije que apenas el 10% de lo que tenemos. Ahí salieron unos ridículos, no sé dónde están, seguro están en Miami los ridículos que salieron a desmentir. Tenemos 4 cuadernos así, de puño y letra del terror. 4 cuadernos así. Y tenemos 3 teléfonos. Y yo dije, las cosas que hay en uno de los teléfonos es imposible de digerir. Ay, Madurito, difícil de digerir eres tú. Veamos ahora qué ha contado Delcy ayer. Noticia positiva es la recuperación de la industria petrolera. Ya ustedes saben que Venezuela, el presidente lo anunció, ya pasó el 1.000.000 de barriles en producción. Claro que tiene que seguir la producción, ¿verdad, Delcy? Sobre todo tú. Escuchemos ahora lo que tiene que decir Keri Garat, la que ha destapado toda esta historia entre el empresario Aldama y Delcy con los barriles de petróleo. Trama de los hidrocarburos, que nos cuentan una operativa que afectaría a una trama millonaria que básicamente consistía en importar petróleo desde Venezuela, hacerlo por la puerta de atrás para evitar el régimen de sanciones y cambiar el sello de procedencia refinándolo en República Dominicana para luego... Y aún hay más.
este empresario, Alejandro Hamlin, en el que residencia precisamente en Ginebra, en esta capital suiza, el lugar de esa empresa en la que compartirían desde luego sociedad Delcy Rodríguez con Víctor de Aldama, y además habla del testaferro de Delcy Rodríguez, que sería su sobrino, ¿no? El sobrino de Delcy es el testaferro de la empresa, si es que de verdad... De la importación ya no solo de petróleo venezolano, sino de oro, de lingotes de oro. Lingotes de oro, Delcy. ¿Qué más piensas robar? Roban y roban más dinero, más minerales, más petróleo, más oro. Basta ya. ¿Y los venezolanos qué? ¿Tienen que hacer colas interminables para encontrar un trabajo y ganarse $1 al mes? Basta ya. Aquí está el poco de gente haciendo cola, ¿ves? Para buscar trabajo. Toda esta gente desempleado. De Venezuela, mi gente. Mira. Y no se ve ahí al final la cola todavía. Desempleado en Venezuela. Y del otro lado de la calle hay más gente. El 25 de mayo los venezolanos se quedaron en casa, pero no por hacer una abstención, sino para demostrar al mundo entero que no están de acuerdo con el usurpador, que están viviendo una dictadura, que aunque se están muriendo de hambre porque tienen las neveras vacías, no se dieron ante el chantaje, se quedaron en sus casas, se quedaron con dignidad y esperando y creyendo en la voz de María Corina Machado y el presidente Edmundo González, porque todos sabemos que esto se va a acabar. Las guacamayas están en todas partes, pero mucho más cerca de Miraflores. Tic-tac, Maduro. A Nicolás Maduro solo le queda la represión, solo le queda el encarcelamiento. Esto es insostenible, no es normalizable. Esto es lo que está diciendo en estos momentos María Corina Machado al país. Y es cierto, a Nicolás Maduro no le queda la represión, no le queda más nada que la represión, que el amenazar, que el amedrentar, que el desaparecer. Pero es que no necesita más nada. Para la tiranía que quieren instaurar, con la constitución incluso más radical que la cubana, no necesita más nada. Necesita es una buena represión, y ya la tiene lista. Y una represión que la haga y el pueblo diga, déjalo quieto, no salga. Que apresa a 2000 y no pase nada. Que se lleve prácticamente al segundo líder del país, que era Juanipa, y no pase nada. Que haga unas elecciones y las calles vacías. Eso es lo que él quiere. Bueno, que el pueblo le dio la espalda completamente. Mire esta frase. ¿Quién lo hizo primero? Nicolás Maduro el 28 de julio desconoció por tercera vez a la soberanía nacional, que son los ciudadanos y ciudadanos. Fue Nicolás Maduro el primero que desconoce al pueblo, que desconoce a los legítimos mandantes de un país. Él se los pasó por el forro de usted sabe. Entonces ahora que los venezolanos no salgan a votar, ¿le importa a Maduro o no le importa? ¿Lo trasnocha o duerme feliz? Póngalo en los balances. El país lo requiere. Ame a Venezuela. Si usted ama a Venezuela, usted tiene que profundizar en los análisis, porque los que van a quedar apresados son los que están en Venezuela. Y yo no puedo de repente, por mi emoción o por mi magnificar mi esperanza, aplaudir cosas que veo con gravedad. Porque después me van a decir, Néstor, pero tú estabas levantando los brazos que sí. Yo lo veo grave, porque todo lo que está pasando es lo que requiere un tirano para mantenerse en el poder. Que las sanciones, que los bloqueos. Maduro tiene los aliados que necesita. No necesita ni más ni menos. Y con eso sostiene la revolución, con economía o sin economía. Y Venezuela es un país con demasiados recursos, y recursos que necesitan las principales potencias que a él lo apoyan. Rusia, China, países árabes. Y muchos países capitalistas que hacen negocio escondidos. Pero los hacen, que transan, porque así es de cochina la política. Cochina, asquerosa. No se trata del sentimiento ni ver sufrir o cómo resuelve. No, se trata de los intereses que hay entre ellos. Pongamos eso en los análisis. Entonces, cuando aquí se dice que el régimen va de salida porque solo le queda eso, a mí me preocupa, porque eso es lo que necesita un tirano.
En Cuba solamente tienen la represión, no tienen más nada. Los cubanos se han alzado cientos de miles de veces, todos los cubanos, y salen y los reprimen y ya. Igual que en Venezuela. Los cubanos votaron y les robaron las elecciones también. Fidel Castro tuvo 2 décadas de oro, pero de ahí la gente no lo quería. No lo quería, se robaban las elecciones. Igualmente en Venezuela. Entonces, cuando vemos un tirano que desconoce un pueblo, cuando vemos un tirano que ya tiene el armamento y todo el órgano represivo, y se dice que solo le queda eso, yo me preocupo. Yo me preocupo porque digo, mira, aquí está el traje a la medida de un tirano. Llevar a un país a la represión y que el país acepte la represión. En un momento que el país pudiese desatarse de esa represión en unión y decir, no la aceptamos, somos mayoría. Pero esto no está pasando. En este momento le están diciendo a ustedes, quédense tranquilos. Y ahí es un grave problema. Quédense tranquilito que eso va a caer. Todo a su día. Un día a la vez ya va. Un día a la vez el hombre ya va para un año. Un año de haberse robado la 3ª elección. Entonces, en este momento que Venezuela pudiese salvarse de ser encadenada a través de una constitución, o sea, lo van a encadenar a usted de forma legal y lo van a reprimir de forma legal. Y la gente internacionalmente van a decir, ustedes se dejaron, el pueblo se dejó, es que el pueblo venezolano se dejó. Yo creo que aquí los héroes son los venezolanos que han obedecido lo que se ha dicho y han demostrado, pero esto no es suficiente para la libertad. El pueblo debe ser sabio, el pueblo debe tomar acciones si ve que la política no está a la altura de su necesidad, de su realidad. Y aquí la reflexión al país, a todos los venezolanos, a toda la nación. El tirano tiene represión activa, lo repito, tiene silencio de las calles, tiene y ha probado que puede hacer lo que sea y no pasa nada. Ahora van a llevar lo que yo siempre he dicho, las autosanciones, los autogolpes, los autobloqueos y las autorrestricciones que les convienen a ellos para sacar el país de la democracia y llevarlo a un país sin democracia. Maduro necesita romper con todos los países, necesitan que le dé la espalda. Entonces cuando usted ve que quitan concesiones, que quitan todo esto, eso viene como anillo al dedo, porque ellos no necesitan estar con la democracia, ni con los países alineados a los derechos humanos, ni con los países garantistas. Ellos necesitan estar con los países fuera de la ley, al margen del delito. Los países no alineados, que aunque participan en organizaciones internacionales de derechos humanos, dicen no estamos alineados a aquello. Y entran como China, como Rusia, como países árabes, como Cuba, como Nicaragua. A eso van y a eso lo están llevando. Entonces, cada sanción o cada desconocimiento de la democracia de Maduro es un premio para el tirano. Porque es sacar a la Venezuela de las libertades, a la Venezuela de los derechos, a la Venezuela de las garantías, a la Venezuela de la ciudadanía, al gloria, al bravo pueblo venezolano, a la Venezuela que fue modelo de democracia o de libertades, llevarla a todo lo contrario. A la Venezuela del silencio, a la Venezuela de la censura, a la Venezuela que no tiene relaciones internacionales. Ya lo tienen. Tienen un camino avanzado. Cuando países ya no tienen cuerpos diplomáticos que nos representan a nosotros, cuando han sacado cualquier cuerpo o embajada de Venezuela, cuando han roto relaciones, cuando yo no hablo contigo, cuando no tienes acceso a tales cosas, ya tienen un camino avanzado y por eso no demuestran retroceder o de rescatar relaciones, porque no les interesa, le interesa tener el país en 4 bloques, porque es la forma de mantenerse. Ellos ya no pueden llegaron. Por eso es que se dice, cruzaron la línea, pero la línea roja no es así tan superficial, véalo un poco más profundo. Cruzaron la línea para poder ellos mantenerse indefinidamente. Y para poderse mantener indefinidamente no puede estar usted un demócrata, un hombre que respete los derechos humanos, con un delincuente. No puede. No pueden estar. El hombre honesto o de las virtudes no puede compartir con un delincuente, con un criminal buscado por delitos de lesa humanidad, con un represor no puede. Y el represor ya tampoco, al verse descubierto y al haber secuestrado el país y al haber tomado esto, no le interesa seguir compartiendo con un demócrata. Entonces, ponga lo que está en el escenario en este momento de la política, vea el ambiente, véase usted,
valore el país, valore su condición y pregúntese, ¿cómo vamos a ser libres? Por su parte, Claudia Macero habló de rescate de los opositores venezolanos de la embajada argentina. No descartó que hayan otras operaciones. Claudia Macero es periodista y dirigente opositora venezolana. En los últimos años se desempeñó como coordinadora de comunicación de 20 Venezuela, el partido liderado por María Corina Machado, como ocurrió con decenas de funcionarios opositores. Su involucramiento en la campaña para las elecciones del año pasado la llevaron a estar en el radar del régimen de Nicolás Maduro. Como consecuencia de esa persecución, Macero junto a Magali Meda, Omar González, Pedro Ruchuto y Humberto Villalobos ingresaron el 20 de marzo de 2024 en la Embajada de Argentina en busca de refugio. El pasado martes 6 de mayo, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio anunció que tras 412 días asilados en la embajada, en los que sufrieron todo tipo de amenaza y asedio por parte de la dictadura chavista, los opositores habían sido rescatados y sacados del país en el marco de lo que conoció como Operación Guacamaya, una operación que dejó en evidencia la vulnerabilidad en la estructura interna del régimen. Sin embargo, con el correr de los días, se supo que Macero había salido de la casa diplomática argentina días antes, es decir, la inteligencia de la dictadura había sido burlada en 2 oportunidades en cuestión de días. Desde Estados Unidos, donde se encuentra actualmente Macero, habló con Infobae sobre las condiciones extremas que vivieron durante más de un año de constante asedio por parte de la dictadura, la diferencia de la diplomacia internacional ante su caso, la Operación Guacamaya y el compromiso que mantiene junto a su compañero por la libertad de Venezuela. Si bien tuvo la oportunidad de ser la primera en salir de la embajada, reconoció: no fui libre hasta que lo fueron mis compañeros, aunque aclaró, aún así no terminamos de ser libres. En ese sentido afirmó que la lucha por la libertad del país es una causa de vida que nos compromete por el resto de nuestros días. La operación que le permitió excavar fue, según sus palabras, de una complejidad que difícilmente se repetirá. Si bien no reveló detalles por seguridad de quienes colaboraron, reconoció que incluso entre ellos hubo restricciones de información. Macero no descartó nuevas operaciones similares a Guacamaya. Toda persona bajo asedio tiene derecho a ser libre. Ojalá las próximas operaciones sean para retomar, no para huir. La integrante del equipo de María Corina Machado se refirió también a la falta de respaldo diplomático efectivo por parte de algunos gobiernos latinoamericanos. Les quedó grande nuestro caso, sentenció en relación con países como México, Colombia y Brasil, que según ella evitaron confrontar a Maduro para que se respetaran los salvoconductos firmados. En contraste, agradeció los esfuerzos del gobierno argentino, especialmente del entonces encargado de negocios Gaby Bopil, y al posterior custodio de la embajada por parte de Brasil. Asimismo, valoró el respaldo que transmitió el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, con quien se reunieron el pasado viernes. Tiene claro que el régimen de Maduro no solo es un problema venezolano, sino una amenaza regional sobre el futuro del país. Afirmó: hoy todas las condiciones están dadas para un proceso de transición. Hay liderazgo interno, voluntad popular y un régimen que ha perdido toda legitimidad. Pasaron casi 3 semanas de la Operación Guacamaya. ¿Cómo se encuentran hoy, teniendo en cuenta además el impacto internacional que tuvo este caso? Yo prometí siempre arrancar todas mis entrevistas hablando de mis 2 compañeros presos, Gabriel Gavito González, casi 1 año preso en el helicoide, y Julio Balsa, 4 meses preso, periodista como yo. Quiero siempre resaltar su nombre como lo de mis otros compañeros, pero sobre todo ellos, porque son de mi causa más cercana. Ahí todavía estamos procesando muchas cosas, aunque yo salí antes y no he dado detalles sobre eso, pero la verdad es que yo no había sido libre hasta que ellos salieran también. De hecho, ese fue uno de los primeros mensajes que me dio uno de ellos cuando me enteré. Me dijo: Claudia, ahora tú también eres libre, y aún así terminamos de ser libres. Creo que es una causa de vida que nos compromete por el resto de nuestros días.
por nuestro compañero y también por los venezolanos, porque la gente espera mucho de nosotros, pero también nosotros esperamos mucho de la gente y de lo que pueda pasar en Venezuela. Pero si esto sirve para llamar la atención sobre lo que pasa en Venezuela y sobre lo que viene, los asumimos y lo hacemos con todo el compromiso y responsabilidad del mundo. Algunos están reencontrando con su familia pasando mucho tiempo sin verse, y otro un poco reajustando sus vidas, tratando de entender dónde somos útiles y teniendo ese sentimiento de que nosotros no nos vemos sino en Venezuela. Obviamente cada uno está procesando su estatus y cómo va a poder hacer para estar en otro país, porque para los venezolanos no es sencillo ese tema migratorio, pero la verdad es que más allá de un asilo, de un proceso, un estatus, es la necesidad de hacer todo en el corto plazo para que pronto podamos volver. Estuvieron más de un año asilados en la embajada, y a medida que el asedio crecía, los esfuerzos diplomáticos no se sentían afectos. En algún momento pensaste que se podía llevar a cabo una operación de este tipo, tan compleja y tan concreta. Nosotros desde el inicio agotamos todas las vías posibles. De hecho, nosotros llegamos y muy poquito tiempo después, entramos el 20 de marzo, nos ofrecieron un salvoconductos, lo firmamos, comprobaron los pasajes porque íbamos a volar a Argentina. Y no avanzó precisamente porque Diosdado Cabello dio una orden de que nadie se movía de ahí. Desde ese momento insistimos por diversas vías. Primero porque obviamente la vía diplomática nos arropaba, pero violaron todos los convenios como el convenio de Caracas y todos los acuerdos diplomáticos. Lo que fue pasando es que ese asedio, esa amenaza fue creciendo desde el primer momento que había persecución a la familia, temas para la visita familiares, una cosa que cualquier persona o cualquier preso incluso en una cárcel tiene derecho, que es una visita familiar, una llamada, luego el tema del agua y la luz. Los últimos 5 meses fueron sin agua, sin entrada de agua de la calle, se robaron los fusibles. Además de nosotros, está rodeado de la embajada de Rusia y atrás coreana, y frente a la policía de Maduro, allanaron una casa que quedaba en la otra esquina para vigilar desde ahí, con hombres armados. Entonces obviamente llegó un punto donde ya dejamos de creer en la vía diplomática. Entendimos que había una salida en Venezuela, un cambio que es lo que nosotros buscamos todavía y para la cual trabajamos en esas elecciones que ganamos desde la embajada, o que había que escapar, salir de ahí. Lo que quedaba era que entraran en algún momento, o que le dispararan a alguien, o que en definitiva pasara lo peor, pero alguien falleciera ahí dentro por una enfermedad. Omar, uno de mis compañeros, una persona de 70 años, y en algún momento hasta ni siquiera le dijeron meter sus medicinas. Entonces, ¿qué quedaba? Bueno, salí de ahí como fuera, aunque no hemos dado detalles de la operación, y yo ni siquiera sé los detalles de la operación, porque hasta a mí me habían restricciones de información. Lo que sé que fue una cosa que yo dudo que se pueda repetir. Primero, con lo complicado por el asedio. Era una sede que estaba más vigilada que muchísimos otros lugares de seguridad en Venezuela, y aún así se logró. Creo que ninguno de nosotros lo tenía como probable, pero no dejamos nunca de insistir en la posibilidad, y tiene una enorme valentía. Lo digo en primera persona, atreverse, no sé si teníamos confianza o total expectativa positiva sobre eso, pero nos atrevimos y salimos bien, afortunadamente.